La primera de las áreas que componen BioCaps es la de Ciencias Neurológicas y Enfermedades Raras, liderada por el Dr. José Manuel Olivares. La neurología es una ciencia interdisciplinar que colabora con varios campos con el objetivo de proporcionar un medio para la investigación y difusión del conocimiento de los trastornos neurológicos, y un gran número de esos trastornos son enfermedades raras. El área de la neurología, vamos a decir de las ciencias neurológicas en general, que es muy complejo, es un área prioritaria internacionalmente desde hace ya bastantes años y también lo es nacionalmente y en Europa, evidentemente, ¿no? O sea, ten en cuenta que además la neurología es una especialidad muy compleja, una especialidad médica muy compleja y tiene, pues por ejemplo, neuropatólogos, como soy yo, que hacemos el diagnóstico con tejidos, neurofisiólogos que estudian el funcionamiento tanto del cerebro como de músculos, etcétera, etcétera, en fin, neuroquímicos, neurobiólogos, etcétera, ¿no? Fue la propia Carmen Navarro quien comenzó liderando esta área, hasta que el actual dirigente, José Manuel Olivares, recogió el testigo. En el seno de un grupo tan completo como este no podían faltar diferentes líneas de investigación, cada una con sus objetivos, desde el estudio de los trastornos neuromusculares raros, pasando por el establecimiento de un banco de tejidos neurológicos, además del estudio de desórdenes de almacenamiento lisosomal, la neurofisiología experimental, los trastornos mentales y las enfermedades raras en general. En el área de neurociencias hay varios grupos, digamos que podríamos dividirlos en tres grupos principales. Un primer grupo sería el grupo de investigación en enfermedades neurodegenerativas y trastornos psiquiátricos. Un segundo grupo sería el formado en la Universidad de Vigo por José Antonio Lamas, que lleva todo el área de neurofisiología experimental. Y un tercer grupo sería el grupo de enfermedades raras, que lleva pues Diana Valverde, de la Universidad de Vigo, que llevaba Carmen Navarro hasta su jubilación y que ahora lleva Susana Teijeira por parte del hospital. Formar parte del proyecto, ayudando así a crecer la ciencia en Galicia, junto con el interesante Banco de Tejidos Neurológicos de Vigo, fueron dos de las razones por las que el neurocientífico Roberto Agis Balboa decidió unirse al proyecto. Yo trabajo con enfermedades tanto psiquiátricas como neurodegenerativas, como es el Alzheimer. Mis estudios en los últimos años han sido más en el campo de trastornos psiquiátricos como el desorden por estrés postraumático. Por otro lado, he trabajado con modelos de Alzheimer en el campo que es la epigenética, o sea, cómo el ambiente, tu estilo de vida, lo que comes, lo que haces, si tienes estrés, si no tienes estrés, si haces deporte, si fumas, todas estas cosas, cómo afectan a la expresión de tus genes. Investigadores de diferentes perfiles, con la ayuda de herramientas como el Banco de Tejidos, reúnen esfuerzos en el desarrollo de variadas líneas de investigación que persiguen un único objetivo: el avance continuo. Millones de personas con enfermedades como el Alzheimer pueden albergar una esperanza en áreas como esta y en proyectos como BioCaps. Pues yo espero que el BioCaps no se quede en estos 3 años de presupuesto y de inicio de colaboración, y yo espero que esas colaboraciones, que es lo lógico entre científicos, vaya más y que a partir de esto pues podamos obtener otros fondos y otros proyectos para la ciudad y finalmente para el beneficio de nuestros pacientes, que es a lo que nos dedicamos.